sale el espectro de respuesta. Aquí se describe el proyecto. Aquí está el análisis de carga. Y aquí vamos a hacer el espectro de respuesta. Debemos saber en qué zona se encuentra la estructura, el tipo de suelo y la ocupación que tiene. De acuerdo a eso, sacamos estos valores del código R001 y nos calcula de manera automática, una vez introducidos los valores, el SDS, SDS1, el T sub 0 y el T sub S. Aquí colocamos las dimensiones máximas tanto en X como en Y, el K sub 0 que sale del código, de acuerdo a la estructura que estemos diseñando, el H que es la altura de la edificación, y una vez introducimos esto, se nos calcula el T sub X, el T en la dirección X y en la dirección Y. Luego debemos compararlo con el de la UBC. El de la UBC, y para ser calculado se necesita el CT y el X, lo cual salen de esta tabla que también está en el código. Una vez introducimos estos valores, se nos calcula el de la UBC, el periodo. Entonces esto lo comparamos en la dirección X y cogemos el menor. Entonces en este caso 48 y 28, el menor es 28. Aquí está. En este caso 54 y 48, el menor es 48 y aquí está. Y este es el sismo vertical, que afecta solo a la carga muerta, que se introduce en el ITAT este valor. Ya luego, una vez introducidos los datos, aquí están. Entonces, para encontrar el coeficiente de corte basal en ambas direcciones, solo tenemos que, con este periodo de 0,28, nos colocamos aquí y aquí lo tenemos, y lo mismo 0,276 y lo mismo en el 48, 0,276. Entonces este coeficiente lo necesitamos para introducirlo al ITAT, y también el espectro. Lo copiamos, lo pegamos en un bloc de notas y lo introducimos en el ITAT. El ITAT se introduce en Define, Response, le damos aquí ya porque hemos corrido el programa, pero le damos aquí a añadir un archivo, Add New, y buscamos el espectro. Lo siguiente, que es calcular los desplazamientos y las distorsiones de acuerdo a lo establecido en el código. Para ello vamos a abrir el código, vamos al capítulo 38, el artículo, y nos dice: cuando el máximo desplazamiento de un piso en un extremo de la estructura calculada, incluyendo la excentricidad incidencial, es mayor que 1.2 veces el promedio de los desplazamientos del piso en los dos extremos de la estructura, el valor de RD deberá ser reducido a un 65%. O sea, que ya cuando estamos en esta etapa, ya hemos modelado. Si reducimos el RD, debemos generar un nuevo espectro e introducirlo al ITAT. Cuando esta sobrepase el 1.4, el diseño deberá ser modificado. O sea, que hay que cambiar la configuración estructural del diseño. Ya aquí nos habla de cuando la estructura posea piso suave, el valor de RD a 1.5 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se calcula esto en el ITAT? Solo debemos aquí entrar, nos colocamos en el piso, porque eso se debe hacer para cada uno de los pisos. Vamos aquí, vamos aquí. Entonces, vámonos con la excentricidad positiva en X, excentricidad negativa en X, excentricidad positiva en Y y excentricidad negativa en Y. Con estos cuatro casos es que lo calculamos. Entonces le damos aquí en positiva en X, cogemos los desplazamientos producidos en X en estos 4 puntos, nos colocamos en las unidades en centímetros porque estamos en toneladas. Ahora sí.
en cada uno de los puntos este desplazamiento en X. Lo introducimos aquí en la tabla, colocamos los puntos y los desplazamientos lo colocamos, y eso lo hacemos en cada uno de los pisos y en los 4 casos de excentricidad positiva en X, negativa en X, positiva en Y y negativa en Y. Entonces esta plantilla la hace de manera automática. El promedio de desplazamiento, que es este, multiplicado por el 1.2, y esto no debe exceder, y el máximo desplazamiento no debe exceder este valor. Entonces vemos que el máximo desplazamiento producido en el piso es 1.56 y el calculado es 1.84, de acuerdo a lo que dice el código, sea que cumpla. Por eso dice OK. Otra forma de poder comprobar esto de una manera más fácil, si no se quiere hacer tantos promedios, es dividir el desplazamiento mayor del piso entre el menor, y esta relación, si nos da mayor de 1.5 hay distorsión, si nos da menor no hay distorsión. Entonces, pues, como da menor de 1.5, en este caso la relación da 1.04, por eso pone OK que cumple. Entonces, en el piso 4 positivo en X, negativa en X, positiva en Y, negativa en Y, y en cada uno de los pisos debemos hacer esto. Luego chequeamos los desplazamientos. Entonces, en cada piso, como le había mencionado anteriormente, con cada una de las excentricidades debemos buscar los desplazamientos que se producen. Por ejemplo, en el cuarto piso, excentricidad en X positiva, negativa en X, positiva en Y y negativa en Y. Ya esta plantilla nos coge el máximo producido en el piso, y así sucesivamente con los demás pisos. Luego, el código establece que para calcular el desplazamiento máximo permitido es 0.008 por la altura. Vamos a buscarlo. Aquí dice artículo 72. El desplazamiento máximo permitido. El desplazamiento relativo entre los puntos situados en una misma vertical separada por una distancia h y calculado según el artículo 71 no será mayor que 0.008 h para los edificios cuyos sistemas estructurales se correspondan con lo descrito en el artículo 23. Entonces también nos dice, en aquellas edificaciones donde los elementos estructurales no están conectados a la estructura y por lo tanto no sufren daños por las deformaciones de esta, se podrá ampliar este límite a 0.16. Por ejemplo, en este caso, esta plantilla pone S de X y S de Y porque está diseñada, pues si tenemos estructuras que se hace necesario dos espectros, estructuras duales, ya aquí solo hay que colocar el SD correspondiente en cada uno. Entonces, si nos colocamos 0.08, no cumple. Entonces no vamos a usar el segundo máximo permitido, que se puede usar siempre y cuando los elementos, los muros no estén colocados acoplados a la columna, porque si están acoplados se van a deformar, se van a agrietar debido a los desplazamientos producidos. Entonces, con el segundo máximo permitido nuestra estructura cumple. Una vez hemos comprobado que las distorsiones están bien y los desplazamientos, lo siguiente que vamos a hacer es calcular el peso de la estructura y el resultante basal. Para ello nos colocamos en tonelada metro, vamos a Display, Show Table, elegimos reacciones, buscamos los casos de carga viva y carga muerta, quitamos esto, peso vivo de techo y peso vivo, entonces falta la muerta, el caso estático está, aquí está, presionamos OK y OK, nos abrirá esta tabla. Solo debemos support reaction,
Aquí están las reacciones de soporte. Entonces copiamos la tabla y la pegamos aquí. Ya yo lo he hecho, la he pegado. Entonces vemos los valores que arrojaron: 1305.17 toneladas muertas, vivo 335.2 y vivo de techo 38.10. Entonces, una vez tenemos estos valores, lo introducimos aquí en la tabla y para que nos haga los cálculos solo debemos introducir los datos a la columna que está en amarillo. Entonces aquí está cada uno de ellos: el fee de techo, que eso sale del código R001 para la carga viva; el de entrepiso para la carga viva, que es 0.25; el coeficiente, que lo calculamos anteriormente, que es 276. Entonces aquí viene y decimos que el peso total de la estructura es el peso vivo más el peso muerto más el peso vivo de entrepiso y el peso vivo de techo. Eso nos da 1678.77 toneladas. Entonces el peso sísmico no es más que multiplicar el phi de la carga viva de entrepiso por la carga viva de entrepiso, y lo mismo lo hacemos con el techo, y esto nos da el peso sísmico. Ahora, para calcular el cortante basal cuasi-estático, no es más que multiplicar el peso sísmico, que es este, es el mismo porque no, el peso sísmico, que es este, por el coeficiente de corte basal, que es este. Entonces nos da el mismo cortante basal porque el coeficiente es el mismo en ambas direcciones. Ahora tenemos que calcular el cortante basal dinámico. ¿De dónde sale este valor? Vamos aquí, cerramos, vamos a Display, Show Table, lo quitamos aquí y elegimos Building Output. Seleccionamos los casos de los espectros, en este caso en X y en Y. OK. Esto ya yo lo he hecho y solamente elegimos aquí History Share, pero como ya yo lo he hecho, vamos a presionar OK para salir y mostrarlo aquí. Aquí dice: no se deberá seleccionar el cortante dinámico en el piso 1, donde dice top superior en ambas direcciones. Entonces, ya como lo he hecho, venimos basal en X en el top piso 1 y nos da 313. Aquí lo introducimos 313.23, por eso lo dice valor extraído de ITAT, y en la otra dirección 328, dirección Y en el top, basal en Y, y nos da 328.56. Ahora, una vez hacemos esto, vamos al artículo 67 del código, vamos a buscarlo. Y dice: si la fuerza cortante basal obtenida utilizando el método dinámico de análisis resultase menor que el 75% del valor asociado al método cuasi estático de análisis, todas las fuerzas serán amplificadas proporcionalmente, de manera que la fuerza cortante basal ajustada al 65%. Entonces aquí está la plantilla para ello. Aquí está: cortante basal, el peso sísmico por el 65% nos da el dinámico. Aquí está 313, aquí lo tenemos, los dos cortantes dinámicos, pero el peso sísmico en su 65% nos da 249.90 y el dinámico extraído del ITAT nos da 313.23.
cumple, o sea que es mayor que el 65% del cortante basal dinámico, del cortante basal cuasiestático, perdón. Aquí está cuasiestático. Y luego en la otra dirección, el cortante cuasiestático por su 65% nos da igual porque son los mismos valores. Y aquí lo comparamos, que es menor que el basal dinámico obtenido de la tabla, o sea, que cumple con las normas. O sea, que en la comparación del análisis cuasiestático versus el dinámico, cumple. Ahora bien, mencionaba que cuando no cumple se debe ajustar, y lo dice, de la manera que las fuerzas basales se ajusten al 65%. Si en dado caso, por así decirlo, cerrar aquí, si en dado caso no cumpliera este caso, no cumpliera, vamos a ver aquí, si no, dice que no es necesario porque cumple, pero si cumpliera iba a decir es necesario, y estos son los valores que vamos a introducir para ajustar. Ahora, ¿dónde se hace eso en el ITA? Fácil. Vamos aquí, vamos a quitar el candado, vamos a define caso de espectro de respuesta y modificamos aquí porque estamos en tonelada, queda igual, pero lo colocaremos en kilogramos centímetros. Define. Ahora sí, el código establece que en una dirección debe producirse el 100% en la fuerza sísmica y en la otra dirección y en la otra dirección el 30%, de manera que se produzcan los efectos más desfavorables para el diseño, en este caso 100 en esta dirección y 30 en la otra, y viceversa. Entonces, si queremos ajustar la carga, simplemente debemos, si estamos en la dirección X, multiplicar 0,7978 por este valor en ambos casos. Luego vamos aquí y multiplicamos en la dirección Y en ambos casos. En ambos casos ya el problema estaría solucionado. Y listo. Una vez hacemos esto, vamos a hacer el análisis otra vez porque he quitado el candado. Vamos a colocar en elevación. Vamos a esperar que termine, vamos a pausar. Continuamos. Una vez se haya terminado de analizar, procedemos aquí. Vamos a Design. Y seleccionamos los combos de diseño. En este caso ya están seleccionados. Con estos combos que nos va a diseñar. Y solo debemos presionar clic en diseñar. Entonces vemos aquí que estas columnas están fallando, las de abajo. Chequeamos que es por el recto que están fallando.
Entonces para esto lo que tenemos que hacer es seleccionarla y en una de las que hemos en una de las secciones que hemos definido podemos asignarle otra aquí. Vamos aquí, cambiar sección y elegimos, vamos a elegir la C6. Vamos a diseñar. Esta tiene menor a 0, entonces para eso lo que tenemos que hacer es definir secciones con una mayor área de acero hasta que estas columnas chequen. Y luego después de eso se procede. Este es el área de acero demandada en esta columna. Solo debemos dividir esa área de acero entre el área de la redonda. Entonces, para el acero a flexión se coge el mayor de los tres, el mayor de estos tres. Para el de compresión el de aquí arriba, para el adicional el mayor de estos dos, y se le resta el área de acero utilizada en compresión. Pero vamos a parar este video y en un próximo video estaremos creando las demás secciones con una mayor área de acero para que estas columnas de aquí chequeen y explicar detalladamente cómo se calculan el acero a flexión, el acero a compresión, aceros de los apoyos, los estribos en las vigas, los estribos en las columnas.